Bueno, pasamos al primer tema de la asignatura, que es el origen de la filosofía. Bien, ¿dónde se origina la filosofía? Antes de decir su origen, vamos a repasar un poco su concepto. La filosofía es el uso del saber para la ventaja del hombre. Una primera definición. Platón dice que nada nos sirve, que de nada nos sirve una ciencia que no nos hiciera inmortales si no supiéramos servirnos de la inmortalidad. Por lo tanto, es necesaria una ciencia en la cual coincidan el hacer y el saber. Fíjense, el hacer y el saber. ¿A qué nos remite eso? Que la filosofía tiene un aspecto de saber, un aspecto teórico, si lo queremos ver de algún modo, y un aspecto fáctico, de la facie, ¿sí? Del hacer. No solamente la filosofía es teoría, sino también esa teoría se aplica, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, la filosofía es la pregunta por el ser, o como decía Heidegger en Ser y Tiempo, su obra más, digamos, más polémica y más conocida, la pregunta que interroga por el sentido del ser. Esto nos obliga a hablar de la consideración parmenidea del ser. Por ejemplo, Heidegger, el Heidegger de la segunda, digamos, de la segunda etapa de producción filosófica, el segundo filósofo, habla de sus consideraciones de los filósofos presocráticos. Uno de los cuales él habla es Parménides y su consideración sobre el ser. ¿Qué es el ser para Parménides? El ser para Parménides es aquel que es inmóvil, inmortal, imperecedero, es decir, el ser que solamente existe en tanto que es, para decirlo en un lenguaje ontológico, ¿sí? Entonces, Heidegger, digamos, retoma, luego ya en el año 27, cuando publica Ser y Tiempo, tiene ya toda una teoría filosófica sobre la filosofía antigua y va a rescatar esta máxima de Parménides, que es, bueno, el ser existe en tanto que es. En la clase introductoria, en esta sesión inicial, que la filosofía se origina ciertamente en Grecia, ¿sí? Ahora hay una división importante. ¿Dónde se origina la filosofía? Tales de Mileto, dijimos que es el primer pensador en el cual, digamos, formalmente se inaugura la filosofía, que la filosofía se como su nombre de pila lo indica. Ahora, su nombre de nacimiento hay una división es de Mileto, es decir, una pequeña isla que estaba en las afueras de esa localidad, de esa situación geográfica que conocemos como Grecia, ¿sí? Estaba Mileto, por ejemplo, estaba la región de los Eleatas, de los Jonios, y en todas esas pequeñas regiones, en todas esas pequeñas islas, se comienza a gestar un pensamiento que nosotros podemos llamar, y que llamamos como, mejor dicho, como filosofía. Está ese primer momento de la filosofía en la cual se inscriben los filósofos que se llaman presocráticos, ¿sí? Donde Tales de Mileto tiene la primera bandera de la filosofía. Ahí se involucran filósofos como Anaximandro, Anaxímenes, Parménides y, bueno, uno de los fundamentales, que es Heráclito de Éfeso, ¿sí? Luego la filosofía se va a mudar a lo que llaman la Grecia ática, o lo que se llama, por ejemplo, en textos filosóficos, el apogeo de la filosofía en una digamos, naciente filosofía ática, que es donde está, por ejemplo, Platón en Atenas, que es realmente donde se crea la academia es ese instituto donde se imparte la filosofía. ¿Qué filosofía se va a impartir? Bueno, Platón está muy mediado por la filosofía socrática. ¿Por qué? Ciertamente Platón fue alumno de Sócrates. Recordemos que Sócrates es el que inaugura, entonces a explicar un poco a Sócrates es el que inaugura todo el programa de la metafísica, que es otro término fundamental de filosofía. ¿Qué es la metafísica? Palabras más, palabras menos, es todo aquello que vemos
más allá de la naturaleza, que es la física, como se traduce en español la palabra física. Todo lo que está más allá de la naturaleza. ¿Cuáles son esos tres problemas filosóficos que involucran la metafísica? Dios, hombre y mundo. ¿Por qué Dios? Dios es ese ser supremo del cual nosotros siempre hablamos pero que nunca vemos. Hombre es esa categoría universal en la cual nosotros nos involucramos en tanto que poseemos un pensamiento, es decir, poseemos un lenguaje o un logos. Y mundo es todo lo que engloba y todo ese hábitat del hombre, ¿sí? Todo donde se instala el hombre. Entonces, todo ese programa metafísico, es decir, todo ese programa filosófico que habla de cosas que están más allá de la física, que a diferencia de los presocráticos, su problema sí era la naturaleza, la física. Por ejemplo, ponemos el caso de Heráclito, quien identificó como principio generador de todas las cosas y de la física el fuego. Ya, por ejemplo, Platón y Aristóteles se van a interesar por una filosofía más antropológica, ¿sí? Y cuando me refiero a esa filosofía antropológica, es la filosofía del antropos, del hombre. Las preguntas se las hace el hombre. Por eso Sócrates decía, conócete de ti mismo, ¿sí? Él utilizó, por ejemplo, el método de la mayéutica, que era la interpelación al interlocutor acerca de los problemas, bueno, fundamentales que afectan al hombre, como la verdad, como la belleza, como la amistad, como el saber mismo. Todos estos temas son los que van a estar reflejados, tematizados en la filosofía platónica, ¿sí? Por ejemplo, si revisamos textos como el Ion o de la poesía, hay un tratado sobre la estética, por ejemplo, sobre qué significa la imitación, qué es el arte. Si revisamos otros diálogos como el Fedón, el Fedro, el caso de Fedro, por ejemplo, habla del amor. También se trata del problema de la amistad en un diálogo que se llama el Lisis. Entonces vemos cómo esta filosofía ática, que se diferencia totalmente de la jónica, por ejemplo, y de la eléata, que es donde está, por ejemplo, Parménides y Zenón, vemos cómo los problemas, de acuerdo a cada contexto, cambian, ¿sí? La filosofía, entonces, como hemos afianzado, obedece a contextos históricos, culturales y sociales, además. Entonces, el origen de la filosofía ciertamente es griego. Ahora, muy bien, porque no podemos solamente atribuir todo al campo griego y decir, bueno, pero antes de los griegos, porque esta es la otra pregunta que nos hacemos. Si el origen de todo, si en el origen, como dice el Evangelio de San Juan, estaba la palabra, o si en el principio era el verbo, ¿qué hay antes del verbo? Podríamos hacer esta transliteración. Si en el principio está la filosofía, ¿qué hay antes de esta filosofía? ¿O fue que se inventó sola? ¿O quién la inventó? ¿O cómo es ese cuento? Entonces remitimos otra vez a nuestro concepto. La filosofía existe desde que existe el hombre que la piensa, ¿sí?